Gracias. Pues mexiquense, como ya hoy se está convirtiendo en una tradición, una costumbre, un ejercicio profesional serio, tuvimos que dar el gran paso de la versión impresa de Mexiquense a la parte digital, en donde teníamos temor de que qué iba a pasar, no nos iban a aceptar. Y gracias a Dios, la verdad que nos hemos convertido en un punto de referencia importante. Ahora, desde la versión digital, Así es. lo fuimos en el impreso. Y pues me da mucho gusto que tú hayas aceptado la invitación de Juan Manuel Padrón Lara, pero más que nada de Mexiquense, para venir a platicar con nosotros. Como tú hacías referencia, yo te conocí desde muy joven. Tendrías veintitantos años, unos 23, 24 años. 24 años tenía cuando nos Te conocimos, conocí. Padrón. ¿Cómo te podría yo llamar? Ya desde esa época ya eras un guerrillero urbano, ¿eh? Eras un guerrillero. Imagínate, yo me acuerdo que eras el asesor acelerador de mi amigo y compadre Cruz Roldán. En aquellos tiempos. Tú andabas en ese grupo de allá de la sierra, como allá Así en Guerrero es, era de sí. las sierras de Guerrero, y tú eras de las sierras de aquí, de Catepec, de las De faldas aquí de de la la Sierra de Sierra de Guadalupe. Ey. Allá andabas tú con ese grupo fuerte, Sí, cómo no. sí, ¿verdad? Cómo no. Sí. Eras el asesor jurídico de mi compadre. Político, social, Ya, acelerador, agitador. agitador. No, era una fichita en esa Era época, una ficha un en chamaco acelerado, serio. De repente, da el cambio, deja a mi compadre Curroldán, lo abandonó, creo que ya no le vio futuro, y aparece con el maestro Josué Valdés. Con don Josué Valdés Mondragón. Ey. Y fíjate cómo fuiste tan inteligente, porque Josué Valdés Mondragón tenía una formación de izquierda muy fuerte. Sí, cómo no. Estudió en la normal, en donde estuvo Genaro Vázquez Rojas Sí, por supuesto. y... ¿Cómo se llama el otro? Genaro ay, se me fue el nombre. Ahorita el más famoso después. El otro guerrillero de Guerrero. Sí, yo te digo quién. Y Lucio Cabañas. Lucio Cabañas, efectivamente. Lucio Cabañas. Y de allá andabas tú con el maestro. Sí, cómo no. Aunque ya fue la etapa del maestro ya maduro, porque ya había sido, ya había Ya había dejado sido presidente. de municipal, diputado. Era diputado federal cuando yo me integro con Te él. integras Así es, él era diputado federal. Él en aquellos tiempos, recuerdo muy bien que me integro porque yo era copasi de Cuauhtémoc Jalostoc. Y él nos ayudó al drenaje profundo que ya está, para que evitar las inundaciones en la zona de Jalostoc, principalmente en la Jumex, que metimos hasta donde está el río de los Remedios, lo que es el canal de las Aguas Negras. Toda la rústica, y eso evitó que se volvieran a inundar en aquellos niveles, porque era 1.5 metros cada lluviecita. No tanto porque estuviera bajo, sino por toda el agua y basura que bajaba de caracoles. de Caracol. Desde aquel Entonces, tiempo. estoy haciendo esta referencia de tu personalidad para que quienes no te conocen o tienen una referencia de ti, desconocen que desde chamaco tú te gustó la actividad política, el servicio, Así es, la representación social. así es. No así eres es. nuevo en esto. Oye, entonces, y ahí me acuerdo hasta un polémico encuentro que tuviste con Isidro Moreno en una reunión del PRI en la parte del estacionamiento. Isidro Moreno empezó a denostar A la de la profesora maestra Irma. Esther Esther López Cruz. López Cruz, esposa de Juan Manuel Hueso, del ingeniero Juan Manuel Hueso Así Pérez, es. porque le achacaba que ella venía del Partido Frente Cardenista de Así Reconstrucción Nacional, Así es. porque el ingeniero había sido candidato a gobernador Por el Frente por el Cardenista. Frente Cardenista, En el que fue 94 con don Emilio. que lo contrataron para hacer el... No sé si quién sabe. Eso sí, quién sabe si lo contrataron. Lo contrataron y fue el adversario a modo que tuvo don Emilio Chofet. Oye, Padrón, te voy a interrumpir. A mí lo que me sorprende de ti es la memoria que tienes. Porque están diciendo detalles, por ejemplo, de esto de la profesora Esther, que en paz descanse, muy buena amiga mía, igual que el ingeniero Juan Manuel. Sí, por supuesto que pasó. Y pasó en el comité del PRI, porque además yo nunca voy a negar
que yo milité 30 años dentro del PRI. Por eso, pero ahí voy a la explicación. Isidro Moreno le cuestionó que siendo del partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en donde su esposo había sido candidato a gobernador, candidato a modo para la gobernatura para don Emilio Chofet, viene ella y le dan una regiduría. Así es. Es donde viene la polémica y Isidro Moreno No, Diputación Federal. a la Diputación La Diputación Federal y la regiduría a Gustavo. Sí. A Gustavo Hueso. Entonces Isidro pelea eso, pero se excedió. O sea, Sí. una cosa era el reclamo institucional, Natural. al ya a meterse cosas como medias personales. Así es. Y se para Enrique Cifuentes. No, cabrón. Hijo de- Entonces, esa película yo la tengo muy bien marcada, ¿no? Sí. Muy bien marcada. De ahí anduviste abanderando a los recolectores de basura, Sí, del por ayuntamiento supuesto. de basura, y de repente aparece en Zumpango por ahí, ¿no? Con una expresión de antorcha popular, alguna de sus... No, el Barzón. Con el Barzón. Ah, ¿no? con el Barzón. Con el Barzón. Hasta la fecha. Hasta Con la el fecha. Yo me Barzón. integro en el 2006 al Barzón por conducto de mi esposa Belén, que ya es una de las fundadoras del Barzón a nivel nacional. Pero este es otro Barzón, ¿no? No el Barzón. A ver, en sus inicios era el mismo, de Alfonso Ramírez Cuellar, de Crescencio Morales, de la gente de Chihuahua, de Jalisco. Ella estaba en Quintana Roo y yo me integro a la defensa. Posteriormente, si nos descendimos, nos hacemos a un lado y con ella armamos lo que es el Barzón Mexiquense, deudores de la banca. Aparte, Alfonso por su lado, el Barzón Agropecuario, Crescencio por su lado, el Barzón Popular. Así es como nosotros nos descendimos. De tal forma de que nosotros en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Puebla, en varios estados de la República, tenemos representación como Barzón Mexiquense, Alianza Nacional de Deudores de la Banca. ¿Sí? Bueno, pero el asunto es que ahora Enrique Cifuentes, yo creo que quiere darle orden ya a su lucha social y popular. Pues no me sorprende porque eres inquieto. Actualmente eres candidato a diputado local por el Distrito 8, el Distrito 8, diputado por el partido Fuerza por México. Fuerza por México. Así es. Ese es un partido que nosotros desde sus orígenes ayudamos a fundar, de forma tal que anduvimos afiliando gente para el partido desde hace 2 años. Como ya conoces muy bien la historia, en su momento era Fuerza Social por México. Ya una vez que el tribunal decide darle el registro más bien resuelve que el INE debe el INE debe de darle el registro, ya se cambian los estatutos y se queda como Fuerza por México. Fuerza por México. ¿Sí? Es un partido donde nosotros traemos, es muy complicado que un partido nacional le deje las candidaturas a las mujeres. A nivel nacional, 298 mujeres son candidatas a diputadas federales por Fuerza por México. Y son liderazgos reales. De forma tal que aquí en Ecatepec, por ejemplo, traemos líderes que fueron copacis, que son gente que ha trabajado en sus comunidades y se fueron de candidatas. El tiempo nos está dando la razón porque son gente que está tocando puertas, que está hablando con la gente, que se está identificando. ¿Sí? No traemos gente que traiga pedigrí político, que sea hija de o el hijo de aquella o que traiga algún padrino político. Eso distingue a Fuerza por México. ¿Sí? En lo particular en el Distrito 8 y en el Distrito 42 local, son los únicos 2 distritos en donde los candidatos traemos trayectoria social. Sí, traemos trayectoria, no sé, tú ubicas muy bien a Víctor Manuel González Díaz, sabes a quién me refiero, que es el hijo de Manuel Díaz, su CP, y que es nuestro candidato en el 42. En el 8... Víctor Manuel Díaz es candidato a diputado local. No es Manuel el que era esposo de Claudia González. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Ella va... Y su hijo va por... Sí, pero bueno, es otra historia. Es otra historia. No, lo que pasa es que este proceso electoral me mantiene sorprendido. Ahí veo cada cosa que olvídate. Oye, pero es muy importante que los amigos, las personas que nos están viendo, en donde pues tú sabes que esto de las redes sociales es muy disímbolo. No podemos ni decir que de manera unánime te van a aplaudir. No, por supuesto que no. Y a lo mejor
de repente por ahí sale alguna gente deschavetadona, perdón por el término, y duro y a la cabeza nos tira, ¿no? Como a Padrón, a veces dice chayotero. Y a ver, ¿de dónde me has visto, no? Y voy a ver, son, Bots. nada más para molestar. Y para mí, ahorita contigo, pues obviamente, Enrique Cifuentes, candidato a diputado por el Distrito 8 en el partido Vamos por México, ¿no? Fuerza por México. Fuerza por México. Pues Enrique, al margen de sus antecedentes de lucha social, también lo conozco como abogado. Así es. Abogado Pertenezco a la generación 93-97 de la Enepacatlán de la UNAM. de la UNAM. Así es, de la UNAM, donde es un semillero tremendo de liderazgos y de funcionarios públicos. Sí, muchos amigos han sido de todo, diputados, hasta gobernadores dentro de la generación a la cual pertenecí. Somos de la última generación de la UNAM que tuvimos vacas sagradas. Son Mario Ruiz de Chávez, Carlos Otero, tú lo conoces, la verdad es de que no nos daban clases, nos daban cátedras. ¿Sí? Ayer tuve la fortuna de escuchar al maestro Roberto Wong en materia electoral, al cual lo tuvimos allá con otra materia, pero escucharlo hablar en materia político-electoral es lo que hace la diferencia. Decía una cosa muy cierta, nosotros no somos ni el pasado corrupto, pero tampoco somos el presente inepto. ¿Sí? Nosotros somos un partido que tiene que establecer las reglas clarísimas para que tengamos que mediar. No queremos ni los de antes, que fueron excesivos, pero tampoco los de ahorita. Y tenemos que verdaderamente empezar a hacer política como el arte de la convivencia. ¿Sí? Decía Ray Bradbury en Fahrenheit 490, no me acuerdo si estoy 70 o 490. La determinancia, ¿qué te determina? La inmensidad de la verdad, pero la verdad como una forma de hacer política hacia la gente. ¿Sí? El maestro Wong decía bien claro, la política de aquellos que pretenden aplicar la cuestión nacional a su colonia, a las Américas, pues la gente no te entiende. La gente dile, oye, ¿cómo vamos a permanecer en las Américas como una zona donde, si bien es cierto, no es la más segura, cómo sí puede ser la que se haga siendo la más segura de Ecatepec? Eso es lo que la gente no se entiende. ¿Sí? No te entiende que, oye, es que pésimo presidente, bueno, malo. ¿Sí? No se entiende con una política comunitaria local. Yo les decía, y es la propuesta principal en el Congreso local, tenemos necesariamente que volver a reformar toda la cuestión electoral hacia los partidos políticos. Ya no se puede destinar tantos recursos a ningún partido. Soluciones. Integrar a los COPACIs como órganos electorales intermediarios. ¿Qué vamos a hacer? Algo muy sencillo. El COPACI te va a presentar a todos los colores en las asambleas comunitarias, a todas las personas que aspiren a un cargo de elección popular, y la gente tiene que establecer en base a la capacidad, a la experiencia, a la trayectoria social comunitaria. Y nos vamos a ahorrar las millonadas. ¿Sí? Alguien me decía, oye, el agua. Pues de los que nos ahorremos en las millonadas que destinan a los partidos políticos, empecemos por los drenajes, que son ya obsoletos, por el sistema hidráulico en Ecatepec, donde las fugas alcanzan hasta el 60% del agua. ¿Sí? Y si nosotros logramos que esos recursos, en vez de estar utilizándolo en los partidos políticos, que se quedan en empresas de publicidad, en empresas que cobran espectaculares, que cobran esto, aquí no traigo ningún logo porque esta la compré personal, ¿sí? Es todo ese recurso, destinémoslos para darle soluciones. O sea, ¿Sí? tú estás como aquel que dijo un día, a la fregada las instituciones. No. Espérame, tú vas a decir, a la fregada los medios de comunicación. No. No. Te metes y aguantas. Lo que quiero es decir que involucremos a la sociedad en la actividad político-electoral. ¿Sí? Que ya no sea aquel que trae los recursos para hacer una campaña, porque tiene un padrino, porque el partido le dio preferencia. No, que el partido no reciba ni un recurso y que la participación política, a efecto de renovar el pacto social cada 3 años o cada 6 años, sea una actividad de conciencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo en esta campaña, no hay dinero que alcance para ninguna campaña. ¿Sí? ¿Y cómo se lo quitas? Pues obligas al funcionario público, al representante popular, a estar verdaderamente en las comunidades, ser el gestor.
ser el representante en la cuestión legislativa, que realmente las leyes que apruebe, que le informe a la comunidad, mira, aprobamos la cuenta pública y asignamos recursos, porque se designan desde el Congreso, asignamos recursos para que tu calle la pavimentada, mira, aquí está asignado directamente. Que el manejo sea del presidente, sí, pero ya asignamos desde el Congreso para que tengas un pavimento hidráulico, para que tengas alumbrado, ¿sí? La única forma que vamos a poder ahorrar tantos recursos destinados a los partidos que se quedan arriba en las cúpulas es involucrando a la sociedad y no tenemos vuelta de hoja, ¿sí? Es como el tema polémico de la cuestión de las drogas. En el Estado de México tenemos que proponer que el consumo sea libre para quien quiera. De todas las drogas, de todas. Como que dicen, mátense. Sí, pero ese dinero que nos vamos a ahorrar en combatir a la delincuencia organizada, ahora agarremos ese dinero y vayámonos a la prevención desde el núcleo familiar. ¿Sí? La sociedad está desintegrada porque las células familiares están desintegradas, ¿sí? Porque no hubo un desarrollo urbano sustentable de todas las administraciones en Ecatepec, en el Estado y en la República. De forma tal que construyen las Américas. ¿Y dónde va a trabajar la gente? Las 4 o 5 horas que utilizan en transporte público o en transporte particular, ¿sí? Son horas donde los hijos están solos en casa, donde los hijos no reciben ni el acompañamiento, bueno, ni siquiera la presencia del papá, porque llega en las noches cansado por el fastidio del transporte a descansar. Y no tenemos una comunicación, una vinculación familiar. La sociedad se está cayendo en pedazos de hace mucho tiempo por la desintegración familiar, ¿sí? De hoy en adelante, las leyes de urbanización, las leyes que permiten la construcción de unidades habitacionales, tiene que estar acompañada por una parte esencial de industria, donde los que lleguen a habitar una parte de cualquier municipio tengan un lugar cercano para trabajar. Es la única forma que podemos darle más horas de integrar a la familia. Pero yo creo que es importantísimo, vital, fundamental lo que menciona de la industria. Y sobre todo por la industria armadora, que no contaminen, la industria noble, todas son nobles, nobles, porque es la que realmente genera el movimiento económico. Así es. Los gobiernos son vividores de lo que produce el empresario y el trabajador. Sí. ¿Quién produce mediante impuestos dinero para pagar el aparato burocrático? Pues los empresarios. Claro. ¿Quiénes son los que a través de empleo te generan el binomio salario-gasto para que una comunidad se mueva? Para que una familia pueda vivir, para alimentos, para casa, para estudio, para ropa. Pues es el que le da trabajo a... Precisamente. ¿Y por qué desafortunadamente las administraciones ven al empresario como enemigo? Como la minita de oro. De oro. Vete aquí, por ejemplo, ¿qué provocaron ahorita? Las zonas industriales de la patada. La Foro Histórica, pues no le clausuraron varios días. A la chévere. Y le querían cobrar millones de pesos. Mira, padrón, ¿te acuerdas tú? Pero déjame terminar para que tú te hagas lo que tú quieras hacer. Entonces me decías, unidades habitacionales, perfecto. Industria, para que tengan trabajo. Fíjate que en Héroes ahí vi que tienen zona industrial, no sé si esté funcionando. Pero hay algo también fundamental, al margen de las instituciones educativas. La gente de América, si te mueres, ¿a dónde te siembran? Históricamente en Ecatepec, los 7 pueblos originales, y ahora son 9, pelean los panteones como votos. Entonces te mueres, ¿a dónde chingados te siembran? Así es. Hoy la mayor parte de la gente que se muere se está yendo a Hidalgo, por ahí, a los pueblos. Así es. O te incineran en los particulares. Tengo una amiga que tiene a su esposo en Teotihuacán. Están haciendo los desarrollos por ahí. Que no hay. Entonces, estamos viendo que todo lo que debe hacerse de manera integral. Ok, hago casas de habitación, me parece perfecto. Pero hay que buscar empleo. Claro. Panteones. Una serie de un desarrollo urbano sustentable, punto. No nada más así por hacer. Así es. Entonces, me parece interesante. Ojalá que pudieras llegar al Congreso y verte debatir, insistir en presentar propuestas, pero propuestas
yo no voy a repetir la palabra porque ayer dije varias veces la palabra coherente, Claro, pero que traigas propuestas reales claro. de aplicación, ¿sí? No jaladas. Pues ya estamos hasta el gorro de... Tú no vas a vender el avión presidencial. No, nada que ver con eso. Le van a pagar, creo que a la ONU, no sé cuántos pinches millones de... no. Mira, Padrón, tú eres un estudioso de la teoría del Estado. ¿Sí? Juan Jacobo Rousseau señalaba bien claro el pacto social, el contrato. El contrato social está viciado. ¿Sí? Necesariamente tenemos que, no solamente desde el Congreso local, sino el federal, reformar obligatoriamente todas las situaciones que se llamen viciar la voluntad popular. ¿Sí? En países europeos, como los Países Bajos, cualquier persona que recibe un subsidio del gobierno no vota, porque está viciada su voluntad. ¿Sí? En México, yo estoy de acuerdo en 3 sectores que se debe de apoyar por ser grupos vulnerables. Adultos mayores, porque entregaron toda su vida al país trabajando. Personas con discapacidad y por supuesto que niños, son grupos vulnerables. Todos los demás no son grupos vulnerables. ¿Sí? La atención a mujeres con cáncer gratuito y eso se tiene que hacer por Fíjate ley. que yo diría la vulnerabilidad al niño o al que tiene una discapacidad, porque ni siquiera el adulto mayor. El adulto mayor, yo soy adulto mayor, voy a cumplir 69, cosechamos lo que hicimos. Cuando estuvimos en la etapa productiva, pues, que viva la vida, ¿no? Viva México, decíamos. Y cuando viene la etapa ya interesante, bonita, de que ya nuestras capacidades físicas para trabajar ya no son las mismas, y de repente volteas, si no lograste una pensión, hermano mío, ¿qué va a pasar? Si no tienes casa. Y si desintegraste una familia y armaste otra familia, no te alcanza para... Mira, Padrón, tú y mucha gente como nosotros, quizás Entonces, somos los que pensamos como tú, no toda la gente piensa igual y hay que respetarla, y no toda la gente tuvo la misma formación académica familiar, que es importante, que muchos tuvimos. Yo les he dicho a mis hijos, a mi esposa, a varios, yo le agradezco a mi padre las chingas que me ponía a las 5 de la mañana para levantarme, y que en su momento, oye, es que poca. Ya casi con denunciarlo por maltrato infantil, ¿no? Pero hoy en día, no, hombre, le agradezco por esa formación que yo a las 6 de la mañana estoy trabajando. Te voy a platicar una anécdota, no se burle por lo que voy a platicar en mi intimidad. Una vez mi mamá me puso una chinga porque se descompuso un reloj despertador y me echaron la culpa de que yo era y me decía, mamá, si tú dices que tú fuiste no te pago nada. Yo, pues yo se la creí, cabrón. Esa no es la clásica de... Yo se la creí. Sí, mamá, yo fui. ¡Ah, sí, mamá! Y me acuerdo que llorando dije, mejor me quiero morir. Y decía mamá, Dios no concede deseos, sí, ni endereza jorobados. Mejor me quiero morir. Pero esa anécdota me ha servido a mí para decirte, abierta y emotivamente, que soy un hombre triunfador, claro, luchando, amidando, buscando. Tú tienes razón, y yo siempre manejo la genética. Esos papás que nos obligaron. No es culpa ni del dirigente, ni del presidente, ni del diputado. Es del núcleo familiar, carnal. Así es. ¿De dónde vienes? ¿Cómo eres? ¿Sí? Así es. Este mundo me da pena, pero es un alto porcentaje de gente sin identidad emocional. La generación de cristal le llaman. Critican, censuran, le echan la culpa a todo el mundo. Así es. Nadie tiene, yo por eso, hasta el adulto mayor digo, tenemos que prever para llegar a una edad madura y tener la manera de vivir dignamente. No riquezas, pero dignamente. Claro. Pero mira, te voy a concluir a través del contrato social. Al momento de que nosotros emitimos nuestro sufragio, nuestro voto, estamos renovando el pacto con el gobernante. El gobernante, su única obligación o sus obligaciones es estabilidad social. ¿Cómo la generas? Seguridad pública, es tu obligación. Servicios públicos, es tu obligación. La ejecución de la administración. Pero el ciudadano... Pero empezaste mal. Hablas tú de la estabilidad social, ¿cómo la genera el gobierno? No, es que no me dejas concluir. No es por seguridad pública. No,
Si yo tengo un gobierno que me genere seguridad, que me genere condiciones de servicios públicos, el empresario va a venir porque hay una cuestión de seguridad y eso me genera una estabilidad social, ¿sí? Son los elementos de la administración pública. Pero el ciudadano, cooptado por los gobiernos, cooptado lo digo porque el hecho de yo salirme a trabajar a las 6 de la mañana a Vallejo y perder 4 horas de transporte, estoy consintiendo una conducta. De perder 4 horas de transporte, exponerte a un accidente, a un asalto, a escuchar la perrona. ¿No? Está buena esa, está buena. Oler, de hacer un compendio, un collage de olores. No, todo uno dice. Entonces, así como el gobierno no ha cumplido con el pacto social, el ciudadano tampoco. Al final el Estado es un ente jurídico imaginario, ¿sí? Y el ciudadano ha sido incapaz de decirle, oye, ¿sabes qué onda, gobierno? Estás fallando. Y hemos sido incapaces, ¿sí? Así como toleramos la corrupción desde abajo, porque la toleramos desde abajo y la permitimos hasta arriba, ¿sí? El pacto social tiene que necesariamente volverse a renovar. Yo les decía, y lo sostengo, porque es una cuestión polémica, a la delincuencia organizada tenemos que subirla al barco de una política de Estado. Ya no tiene que existir, ¿sí? Si legalizas tú el consumo de todas las drogas duras, blandas, de lo que se diga, así como en su momento le hicieron con el alcohol y el cigarro, vas a tener que esos delincuentes volverlos empresarios. Ya no vas a tener ese problema. Pero además se van a evitar daños colaterales de tantas muertes, ¿sí? Y todo ese dinero que utilizamos en la parafernalia de andar reprimiendo y que no se termina de acabar la delincuencia, pues lo tienes que generar a un núcleo esencial que es la base de la sociedad, que es la familia, ¿sí? Ese renovar el pacto social, ¿sí? Si no nos bastaron tantos años de sometimiento de partidos obsoletos, porque yo estuve en esos, padrón, y tú lo sabes, ya los partidos son obsoletos, ya no sirven, ¿sí? Son sistemas aniquilosados, ya se acabó, ya no hay razón de ser. Debe ser la sociedad, por conducto de la autoridad electoral, del árbitro electoral, la que empiece a generar nuevas condiciones. A ver, mi abogado. Mira, la contradicción en este país, y tengo 2 abogados, me voy a atrever, y la gente que me está viendo, viene, por ejemplo, la Constitución Política de México, esa que alabamos mucho. Yo la cuestiono mucho porque en la Constitución del 17 que celebramos el 5 de febrero, la mujer ni existía, cabrón. Así es. No existía la mujer. Eso es cierto, eso es cierto. Y después la remata Benito Juárez cuando crea el registro civil que le quita a la iglesia el control del matrimonio, el registro de los civiles. Las leyes de reforma en el Y 57. entonces crea el registro civil en Veracruz. Sí, claro. Y Melchor Ocampo, que era su filósofo, hace la epístola de Melchor Ocampo, en donde dice que la mujer es débil y el hombre es fuerte. Así es. Y que la mujer, licenciada, debe rendirle pleitesía. Someterse. Al fuerte, porque es el que la protege y le da de comer. ¿Cómo ve, licenciada? No, es algo... No, pero más antes, Espérame, voy, no termino. Pero resulta que ahora estamos en las épocas modernas y la Constitución, que ya ha sido reformada, empatada, remendada, dice que cualquier ciudadano vigente con sus derechos constitucionales, que no está consignado, puede aspirar a un cargo de elección popular, una representación. Votar y ser votado, así es. Ahora, ¿cómo es posible, usted abogado, yo no sé, que una ley reglamentaria, como es la ley electoral, rebase a la Constitución? ¿Por qué? Porque casi te obliga a tener la membresía de un partido para poderte registrar. Y si te quieren, después crearon independientes, que es una utopía. Sí, con 20,000 requisitos. ¿A dónde vas a hacer un registro? Entonces, ¿cómo es posible? Ojalá mis diputados reflexionaran esa gran contradicción. ¿O es la Constitución nuestra carta magna? ¿O es un documento meramente publicitario? Sí, claro. ¿O es como el que se dice cristiano, pero sigue los mandatos del Papa o del pastor, que interpreta a su manera y estilo
lo que es Cristo, ¿no? Porque supuestamente a ese profeta se le apareció y le dijo, tú arma tu testigo de Jehová, tus bautistas, tus mormones, y él le da la interpretación, y la Iglesia Católica le da su interpretación, cuando el amor a Cristo es otra cosa. Sí, por supuesto. Totalmente. Entonces, vivimos en un mundo de confusión, pero al tema, pues bórrenle lo que dice la Constitución o modifíquenla, o la ley electoral ya intégrenla como un artículo de la Constitución. Sí, de hecho... ¿No hay ese vacío? No, para mí no. Mira. A ver, pero la contradicción, si tú no es contradicción, no hay contradicción. Si la ley te dice tú puedes ser... Sí, el derecho a votar y ser votado. O sea, eso no, pero no hay ninguna contradicción, ni siquiera un análisis... Para ser candidato, ¿no te piden ser una membresía de un partido? No. No puedes ser candidato independiente. Que existan 20,000 requisitos. Te refiero al derecho a la vivienda, artículo 4. Todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Y ahí lo deja. Ah, pero posteriormente la ley te dice que la puedes adquirir por medio del Infonavit, que te va a dar acceso a créditos, que va a haber programas sociales como el de Fonapo, ¿sí? Sucede igual con el derecho a votar y ser votado. Ah, y las leyes secundarias te dan los mecanismos. En México son los partidos políticos y también las candidaturas independientes. Que los partidos políticos sean obsoletos, sí son obsoletos, por supuesto. Y se deben a cúpulas de poder, de poder. Desde el chico hasta el grande, pero... Oye, ¿en tu partido? No, en el partido nos dijo bien claro... No, espérate, es el plan B de Morena, ¿no? Con Monreal. No. Pues eso lo declararon. Yo creo que... Es el plan B. Un partido... que Andrés Manuel ya se enojó con Morena y se va. y va a regresar. Yo creo que este partido está en medio de todos, ¿sí? Que este partido Fuerza por México nos debe de servir para decirles, señores, tenemos que hacer política. Y la política la tienes que hacer en Fuerza por México. El partido que gobierna ahorita no aprendió, no le entendió, ¿sí? De forma tal de que no penetró en la sociedad. Las elecciones del 2018 las ganó López Obrador, no Morena, no los candidatos que ahorita están que quieren repetir, quieren reelegirse. La ganó y es clarísimo, ¿sí? No lo entendieron, volvieron a Morena un PRI viejo o viejísimo, ¿sí? Y el PRI se volvió nuevamente en la misma figura familiar. Ecatepec, él es el ejemplo. En la misma figura de amiguismos familiares donde nada más pasa el que esto, situaciones que se viven en las cúpulas de poder, las vivimos aquí. De forma tal que, por ejemplo, en mi distrito, donde hay una regidora que representa la ineptitud del presente, que hoy es candidata a diputada local como un premio de consolación al grupo de aquel Indalecio. Es un premio de consolación. Y luego nos ponen también a otra diputada que quiso dividir Ecatepec de candidata a diputada local por Morena. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no están funcionando los sistemas de partido de forma tal que en el PRI había personajes, mujeres y hombres con mucha más trayectoria profesional, social y política. El distrito 8, donde está Azucena Cisneros. Azucena y Guadalupe Ríos. Imagínate. ¿Sí? Entonces, si vamos, por cierto, el próximo miércoles va a haber un debate allá en el GEM, allá en la ciudad de Toluca, donde voy a participar. No aceptó Morena, se aceptó el PRI, ¿sí? Pero estos representantes del pasado, porque además no representan solamente al pasado, representan al presente, porque... Oye, invita a Azucena y a Lupita Ríos, y le vamos a... No, yo con todo gusto en un debate respetuoso, Lupita Ríos, que te estimo, lo sabes, como mujer, también a la diputada Azucena Cisneros. Reunámonos aquí, compadrón, e intercambiemos ideas, ¿sí? Hagamos del debate sano, del debate que trabajemos en un futuro, cualquiera que sea, que el que llegue al Congreso, que trabajemos en lo que coincidimos en beneficio de Ecatepec. Claro. ¿Sí? Pero porque no dividirlo a Azucena, ¿eh? No. no vaya a decir, no, que hay que dividirlo porque dijo Higinio que hay que dividirlo. No, Ecatepec no necesita división, Ecatepec necesita lo que es trabajo. ¿Sí? Ecatepec es un municipio abandonado. Mira, te quiero concluir con una cosa, padrón, que te iba a comentar de la situación de la teoría del contrato social. ¿Sí? El Estado se tiene que renovar necesariamente. Y lo tienes que. O sea, una institución, cuando no la renuevas constantemente, la debilitas. ¿Sí? Los partidos políticos no tienen razón de ser. Ya, se acabaron. Dejémosle a la sociedad civil, a los líderes comunitarios, ¿sí?
que sean los próximos candidatos ya sin partidos, que se inscriban 30 y que pasen exámenes a la mejor de conocimientos, que seleccione la ciudadanía a los que lleguen a una recta final. Y no nos vamos a gastar dinero. ¿Sí? Esa es una propuesta de reforma electoral que tenemos que hacer. En Oaxaca se acostumbra, ¿no? Usos y costumbres. Plebiscito. Las usos y costumbres lo contemplan el artículo 2 de la Constitución. Pero además, miren, mira, padrón, aquí nosotros, ¿sí? por lo que hace a la cuestión de equidad, a la no discriminación que contempla la fracción tercera del artículo 1 de la Constitución, ¿sí? Nosotros, hoy es la última vez que participo en un proceso electoral. La última vez. ¿Sí? Así la ciudadanía diga, sí, vete al Congreso, yo soy un agente que está en contra. No soy maderista, soy porfirista. Porfirio Díaz fue el primero que le dijo a aquel personaje oaxaqueño, don Benito Juárez, sufragio efectivo, no reelección. Y a forma de sarcasmo, Madero lo retomó. Pero esa frase es de don Porfirio Díaz diciéndosela a Benito Juárez. En el tratado de la Noria. De la Noria. Allá sí. en Tetepec, Oaxaca, sufragio efectivo. Entonces, esa 4T no existe. Oye, pero cuidado con los oaxaqueños. Yo tengo por ahí un amigo. No, ni los dejes llegar a poder porque se vuelven dictadores, ¿eh? Juárez. 15 años en el poder y iba por la reelección. ¿Y qué fue lo mejor que hizo, padrón? Morirse, para no ser dictador. Porque iba por la reelección. Claro. Sí, el benemérito de las Américas, no, es tremendo. Es la angina de pecho y otros que lo envenenaron. Bueno, el caso es de que la reelección es la perpetua eternización del tirano. Bueno, a ver. Fíjate que a mí me enseñaron que en este país la reelección estaba proscrita, ¿es correcto? Uh-huh. Estaba proscrita. Inclusive en los artículos, documentos oficiales, se firmaba sufragio efectivo, no reelección. Así es, ese era el lema, así es. Pero me encuentro con el grave detalle hoy que los morenistas y no sé quiénes inventaron la elección continua, Uh-huh. que no es otra cosa que la reelección. Y hoy el panorama, al menos en los de Morena, permea la elección continua, que es una vulgo reelección. Así es. Sí. Quedóme en la misma, cabrón. ¿Serio? La reelección lo único que hace, debilitar instituciones y crear poderes tiránicos, como Ecatepec. ¿Sí? Si la gente decide por lo que quieras, porque el uso de despensas, el uso de recursos públicos con esos fines, es impresionante. Tienen mucho dinero y a veces no podemos pelear contra eso. Pero si la ciudadanía tiene los 5 segundos de conciencia de renovar el pacto social, puede elegir entre el pasado corrupto, el presente inepto o una opción como Fuerza por México. Vamos a hacer política. Vámonos. ¿Escucharon? La opción. Fuerza por México. Santo Dios. Aunque sea el plan B. Aunque sea el plan B. Recuerda, mira. Voy a preguntarle a Monreal. Tú eres un estudioso de la historia política y social, no nada más de México, sino todos. Ya me subiste de Tú sabes que has estudiado mucho los fenómenos, ¿sí? ¿Cuál fue la opción B en aquellos tiempos de Salinas de Gortari? PT, ¿te acuerdas? El PT. Sí. Raúl Y después hicieron una franquicia que se llamaba El Niño Verde, ¿te acuerdas? ¿Sí? Así es. Entonces han hecho, que no han permeado porque son así cuotas de poder. Sí, inclusive en algún momento fueron sectores del PRI. ¿Sí? Hoy son sectores de otro partido. O son, ¿cómo le llamaban? No lo llamo parásitos porque se escucha muy feo. No, yo ahorita la opción es Fuerza por México. Pero desde el Congreso desaparezcamos los partidos políticos. Punto. Bueno, mira, la verdad que es muy interesante esta charla. No es una entrevista, es una charla. Pero yo te pediría que en breve resumieras tu propuesta, ¿ah? Y agradecer mucho a las cientos, miles de gente que nos están viendo, jalando bastante bien esta plática, según me informan.
Y pues, danos una sinopsis, una síntesis de Enrique Cifuentes. Enrique Oye, Cifuentes. por cierto, es Enrique Cifuentes. Me llamo Matías Enrique Cifuentes Chaires. Chay. Es que en el Istmo de Tehuantepec hubo un famoso general Charis, ¿no? Sí, hay varios. Famoso general y ganó, pero Sí, cómo no. dicen que era una persona. Matías Romero, ¿cómo se llamaba aquel? El ministro de guerra de Don Benito, Michael. Matías Romero. Matías Romero. Matías Romero. Matías Romero. Matías Romero. Sí, cómo No, no. pero el general Chaire, no, te voy a conseguir. Pero era Chaire, no Chaires. Algo así, ¿no? Era Chaire. Te voy a mandar para que veas la historia, no, una historia chusca, interesante, pero un hombre muy admirado. Bien, pero a ver, adelante. Nosotros, de verdad, primero te agradezco, padrón. Vamos al Congreso con varios temas esenciales, los principales. Vigilar las manos en la cuenta pública de los gobernantes municipales, esencialmente de Ecatepec. Una ley donde contemplemos que todas las mujeres reciban atención médica, principalmente aquellas que tienen un problema como el cáncer. Lo tenemos que hacer una ley seguro, obligatorio. El tema, tenemos que legalizar totalmente el consumo de las drogas. Con el dinero que se ahorra en el combate a la delincuencia lo agarramos para la prevención de la delincuencia desde el núcleo familiar, necesariamente. Concluyo con la ley electoral. Tenemos que reformar totalmente el sistema de partidos. Los partidos son obsoletos, ¿sí? Y nuestro lema de campaña, vecino, compañero, ciudadano, los que me conocen muy bien. Ni he sido una blanca palomita, pero tampoco he sido la gente más mala. Hemos luchado por la gente. Tú eliges entre el pasado corrupto o el presente inepto. O Fuerza por México. Muchas gracias, padrón, por la entrevista. Te agradezco mucho. Pues mi amigo Enrique Cifuentes, de años, un guerrillero urbano, abogado, inquieto. No, aquí en Ecatepec recorrió, anduvo en la Sierra de Guadalupe ahí guerrillando el cabrón. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Todo un personaje que es mi compadre. Que anda ahí con Octavio, ¿no? Ahora anda con... Ya son otras historias. Otras historias, ¿no? Pero en esa época todavía le quedaba un poquito de lo que... ¿Ya me estás filmando? ¿Tú sigues filmando? El video, sí, cómo no, está grabando. Entonces, pues agradecerte, hermano. No, al contrario, padrón. Saludo a tu esposa, a tu hijo, ¿verdad? Saludo, licenciada. Me da mucho gusto que siempre esté al lado de este hombre. Y va de candidata a primer regidor, además. Modérelo. Porque no olvides. No, ya lo ubicó, ¿verdad? Bien, muchas gracias, licenciada. Chao, Belén. Amigo. Muchas gracias, que Dios te bendiga. No, hombre, también a ti que Juan Manuel Padrón Lara, mexiquense, orgullosamente mexiquense. Ya no jarocho, mexiquense. Ya no de Minatitlán. Ya no, ahora soy de... Ya lo adoptamos en Ecatepec. Así es. Ya lo adoptamos. Gracias. Perdón, un último. Yo quiero saludar y darle una oración de bendición y de éxito a mi colaboradora. Mi vida, pasa a dirigir tanto la cámara. Quiero pedirle a Maribel que pase aquí al frente. A ver, Maribel, por favor, déjame saludar a Maribel aquí, por favor. A ver. Aquí nada más. Es que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Nos está ayudando ahí en la parte de las cámaras. Felicidades, Que Dios te bendiga. Gracias. Y así hoy te hice una reflexión que me encantó y te dije que sentía la nobleza en ti. Que no se confundieran que hablara yo de nobleza por la familia de la monarquía. Que hablaba yo de nobleza en el sentido humano, espiritual, porque así lo concibo desde que te integraste a este equipo de mexiquense. Nos has demostrado eso. Mi cariño y mi respeto para ti. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas felicidades, Gracias. Maribel. Que Dios te bendiga. Gracias. Ya.